Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga a todos en este día. Seamos todos bendecidos. Una vez más, buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este tema y este estudio tan importante que vamos a tratar, que vamos a compartir sobre la reforma pro salud. En este caso, el tema de hoy que vamos a tratar es los estimulantes dañinos. Vamos a profundizar ahora en lo dañino que es el tabaco, el café y el té, desde el punto de vista de la inspiración profética. ¿Sí? Solamente habrá una lámina donde tendremos unos datos científicos, pero el resto van a ser citas del espíritu de profecía para que podamos ver desde la perspectiva de Dios, como se lo reveló a el espíritu de profecía, cuál es lo dañino del tabaco, del café, del té y de otras bebidas estimulantes. Entonces, bueno, justamente hagamos ese análisis, ese estudio. Vamos a analizar, vamos a ver la primera cita que está en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 511. Y miren cómo comienza diciendo: el beber té y café es un pecado, una complacencia dañina que, a semejanza de otros males, perjudica el alma. Estos ídolos acariciados crean una excitación, una acción mórbida del sistema nervioso, y después que la influencia momentánea de los estimulantes pasa, se produce una depresión que es tan profunda como elevado fue el estímulo producido. Entonces esto es importante tomar en consideración porque fíjense que aquí esto sí es catalogado como pecado. Esta es una cita que escribió ella misma de su puño y letra. No es una conclusión, no es una interpretación como por ejemplo se hace cuando se hace el tema de la carne. No vamos a encontrar una cita que diga que el comer carne es pecado, carne es limpia. De hecho, hemos leído una cita en el estudio del sábado que dice justamente lo contrario. Pero en relación al té y al café, sí que lo dice. Es un pecado, es una transgresión de la ley, es una complacencia dañina, perjudica el alma. Es un ídolo acariciado, se representa aquí. Y luego se presenta que su acción, como ya decíamos un poco ayer, es directamente en el sistema nervioso y que luego produce una depresión del sistema nervioso. Entonces, esto es que tenemos que estudiar esto, tenemos que analizar esto, tenemos que recibir este mensaje, esta palabra, para que podamos, hermanos, ver lo terrible en lo que estamos envueltos. Y se van a dar cuenta, se van a dar cuenta que esto, cada vez que estudiemos más nuestro mensaje de salud, nos vamos a dar cuenta cuán diferente es de lo que se predica. ¿Por qué? Porque muchos llamados médicos naturistas o médicos naturales o médicos del metabolismo no dicen estas cosas, no dicen esto. Más bien ponen en alta estima estas bebidas perjudiciales. Pero bueno, sigamos viendo otra cita. Esta también está en el mismo libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, pero en la página 517. Todos deben presentar un claro testimonio contra el té y el café. Al no usarlo, jamás. Jamás. Son sustancias narcóticas. La palabra narcótica significa que es como una droga. De ahí viene la palabra narcotraficante, porque trafica con droga. Entonces dice que el café y el té es una sustancia narcótica, perjudicial tanto para el cerebro como para los otros órganos del cuerpo. Entonces noten, aquí se añade entonces en la categoría de que es un narcótico y que dice que no debemos usarlos jamás. Esto es tremendo porque las citas que vamos a ir leyendo no solamente hablan del café, hablan del té. O sea, están colocando en el mismo categoría. Y ambas son pecado, ya lo hemos visto. Bien, tercera cita, Evangelismo, página 196. Acordémonos que estos libros que estamos citando obviamente son compilaciones y hay que ir al contexto de cada una de estas citas para profundizar, pues para tener un concepto más claro y para hacer la obra del Beriano. Esta cita dice: Dios ha escrito su ley en todo nervio y músculo.
en toda fibra y función del cuerpo humano. La complacencia del apetito antinatural, ya sea por el té, el café, el tabaco o el alcohol, es intemperancia y se halla en guerra contra las leyes de la vida y la salud. Usando estos artículos prohibidos, repito, artículos prohibidos, se crea una condición en el organismo que el creador nunca se propuso que hubiera. Esta complacencia en cualquiera de los miembros de la familia humana es pecado. Vuelve a decir lo mismo, ¿no? En cuanto a lo pecaminoso que es el consumir té. Aquí menciona 4 elementos claves, ¿no? O sea, 4 elementos antinaturales. El té, 1. El café, número 2. El número 3, el tabaco. Y número 4, el alcohol. Son clasificados estos 4 en la misma categoría. En la misma categoría. Y esto hay que verlo bien como está escrito, porque nosotros, digamos, por nuestras costumbres y tradiciones, por la sociedad en la que vivimos, sociedad que la cultura es católica, la cultura de Occidente es una cultura católica. La cultura española, de la cual es madre de la cultura latinoamericana, es española, es católica, perdón. Y, por tanto, el concepto que traen, lo que se ve mal en la cultura, lo que se ve bien en la cultura, son ideas católicas, es filosofía católica. Entonces, en nuestra cultura católica hispana, se ve mal quizás el alcohol y el tabaco, mucho más mal que el té y el café. Pero eso es lo que es la cultura. Pero la revelación, la palabra de Dios, Dios nos dice que para Él el té, el café, el tabaco o el alcohol es intemperancia, es lo mismo. Dice que es pecado. Esta complacencia en cualquiera de estas cosas es pecado. Otra cita, Review and Herald, 21 de febrero de 1888. El régimen alimentario y las bebidas estimulantes de nuestros días no llevan al mejor estado de salud. ¿Ve? Está hablando del régimen alimentario de la cultura. Las bebidas estimulantes de la cultura, de nuestros días, dice. No llevan al mejor estado de salud. El té, el café y el tabaco son todos estimulantes y contienen venenos. Venenos. O sea, además de estimulantes, tienen veneno. No solo no son necesarios, y esto es importante verlo, no solo no son necesarios, sino dañinos. Y debieran ser descartados si queremos añadir a la ciencia templanza. O sea, no está hablando de la ciencia del mundo, está hablando de la escalera de Pedro y está hablando de que dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento o ciencia y el conocimiento dominio propio o templanza. Entonces aquí está citando y dice que si queremos añadir a nuestra ciencia templanza, tenemos que descartar el té, el café y el tabaco. Son estimulantes y contienen veneno. Y añade algo interesante que hasta ese momento no había sido dicho. ¿Y qué cosa? No son necesarios. ¿Por qué? Porque no contienen ningún nutriente. O sea, la carne al menos, además de las toxinas que tiene, obviamente, pero al menos tiene proteína. O sea, tiene algún nutriente. Pero estos elementos no tienen ningún nutriente. No aportan nada, absolutamente nada bueno. O sea, ni un poquito de algo bueno, ni un poquito de proteína o de carbohidrato o de vitamina. No tienen, no son necesarios entonces. Solamente son dañinos. Entonces debemos descartarlos, ¿sí? Otra cita, Joya de Testimonios, tomo 1, página 196. Y aquí se añade a lo que estamos leyendo, ¿no? El té y el café no nutren al organismo. ¿Ve? No tienen ningún nutriente. Alivian repentinamente antes que el estómago haya tenido tiempo de digerirlos. O sea, tienen un efecto estimulante, narcótico sobre el estómago antes que el estómago pueda digerirlos. Y esto demuestra que aquellos que los consumidores de estos estimulantes llaman fuerza, no porque dicen, no, Gel, tú tomas una taza de café y eres fuerte. Es que yo no soy persona hasta que no tomo una taza de café o una taza de té en la mañana. Me viene fuerza. No, o me viene alma, o me viene ánimo. Todo esto es excitación, dice, proviene de la excitación de los nervios del estómago,
que transmiten la irritación al cerebro y este a su vez es impelido a aumentar la actividad del corazón y a infundir una energía de corta duración a todo el organismo. Entonces noten, ya que está hablando del efecto estimulante del té y del café. Primero, no nutre, o sea, no tiene ningún nutriente, no aporta nada, nada. ¿Qué efecto hace? Dice, ¿Tomo uno qué? tomo 1, Joyas Testimonios, tomo 1, página 196. Yo después les paso la cita, no se preocupen. Gracias. Ajá. Entonces dice que no aportan nada, lo que hacen es un alivio repentino, pero ese alivio repentino realmente es una fuerza que proviene de la excitación de los nervios, o sea que la energía está en el sistema nervioso, no en el café ni en el té. Cuando se toma el café y el té, entonces el efecto es que toma energía del sistema nervioso, de los nervios del estómago, y eso lo transmite, dice aquí, el cerebro. Y a su vez, el efecto afecta, dice, aumenta la actividad del corazón, o sea, causa taquicardia, causa palpitaciones del corazón. O sea, tiene un efecto, fíjense, terrible en el estómago, en el cerebro y luego en el corazón. Y aquí lo dice ella finalmente, todo esto es fuerza falsa. Todo esto es fuerza falsa, cuyos resultados ulteriores dejan en peor condición, pues no imparten ni una sola partícula de fuerza natural. Es algo así como cuando, bueno, es una droga. Y las drogas, solamente que es una droga más suave, pero es una droga. ¿Y cuál es el efecto de las drogas? Eso causa un estado alterado del cuerpo, de los nervios, de la conciencia. La gente se siente como que está en un estado mejor mientras dure el efecto. Luego que dure el efecto, entonces el estado es peor. Y ahora este efecto viene de quitarle esa energía al sistema nervioso. Menciona directamente el estómago, número 1, número 2, el cerebro, número 3, el corazón. Y la llama aquí, el espíritu de profecía, fuerza falsa. Entonces, fíjense cómo ya todo esto es revelación. Fíjense que aquí no estamos hablando de, no, que esto lo dice el científico. No, esto es revelación. Esto es el mensaje que Dios dio a su pueblo a través del espíritu de profecía. Mensaje que tenemos que conocer, vivir, experimentar, predicar. Esto es lo que tenemos que predicar. Porque aquí hay bastantes escritos, bastantes páginas de libros escritos y de cartas y de artículos que ella fue compelida a escribir como parte del mensaje del tercer ángel. O sea que el mensaje del sellamiento, este es parte del mensaje del sellamiento, de los 144.000. Pero, ojo, este mensaje, sin añadirle, sin quitarle, sin interpretarlo o colocarlo en nuestro marco de interpretación. ¿Sí? Cuando decimos que son pecados, no es que John García ha estado haciendo un análisis uniendo y concluyendo que son pecados, no. Ella directamente lo dice, es decir, escrito está del pluma de Elena de White lo que ya hemos leído, que son pecados, que son estimulantes, y seguimos leyendo. Vamos a ver otra cita aquí. Esta es un poquito más larga, pero es muy buena la cita, y miren lo que dice. El consumo de té y café perjudica también el organismo. Hasta cierto punto el té intoxica, penetra en la circulación y reduce gradualmente la energía del cuerpo y de la mente. Entonces hasta aquí es interesante porque nos dice que entra en la circulación, está hablando de la sangre, ¿no? La intoxicación del té, aquí está hablando del té y del café también, entra en la circulación y dice que va reduciendo la energía del cuerpo, pero gradualmente, y también la energía de la mente. Fíjense cuán importante es saber esto. ¿Por qué? Porque esto nos hace entender cómo el diablo nos está drogando, manteniendo drogado, porque es así, para que nuestra mente no tenga la fortaleza suficiente para discernir la palabra de Dios, para discernir la voz de Dios y para resistir sus tentaciones. O sea, bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que nosotros vemos y vemos con horror cuando se ven esas noticias de hombres que agregan algo a las bebidas de las mujeres para drogarlas, o que en la calle le echan algún tipo de droga, creo que se llama ketamina, para que la gente anule su voluntad y puedan hacer todo lo que los demás hacen. Bueno, eso mismo, pero en menor medida, es lo que está haciendo el diablo con nosotros a través de todas estas bebidas estimulantes. Va anulando nuestra voluntad y la gente hace lo que él dice. La gente no es capaz de resistirse a esas tentaciones.
Entonces, esto Dios revela todo esto justamente para ponernos en una mejor plataforma, para que podamos tener más fuerza de mente, más fuerza de voluntad, más capacidad para ser victorioso. Sigo leyendo. Dice, estimula, excita, aviva y apresura el movimiento de la maquinaria viviente. O sea, como que pone a las personas en un estado más acelerado, imponiéndole una actividad antinatural. Imagínense entonces que el corazón aumentase su ritmo cardíaco. Esto es una enfermedad. De hecho, se llama arritmia. Y producto aquí, en este caso, ¿de qué? Del consumo del té y del café. Da al que bebe, dice, la impresión de que le ha hecho un gran servicio, infundiéndole fuerza. O sea, la gente interpreta la sensación, oye, mira, este café, esta taza de café me ha dado fuerza, esta taza de té me dio fuerza. Pero eso es un engaño, eso es un engaño, es un error. El té, continúa la cita, sustrae energía nerviosa y debilita muchísimo. Sustrae energía nerviosa, o sea, es algo que ataca directamente nuestro sistema nervioso. Nos roba esa energía. Cuando desapareció su influencia o cuando desaparece su influencia y cesa la actividad estimulada por su uso, ¿cuál es el resultado? Una languidez y debilidad que corresponden a la vivacidad artificial que impartiera el té. O sea que en la misma proporción de energía que aparentemente nos dio, ahora en esa misma proporción nos va a ir por debajo de lo que estábamos antes. O sea, no es que vamos a caer otra vez al mismo estado anterior. No, ahora vamos a caer en un estado menor que el que estábamos antes en la misma proporción que hubo el aumento. O sea, es como una depresión. Pongamos, por colocar un número, aumentó nuestra fuerza 5 veces. No es que nos va a poner ahora a 0 como estábamos antes. No, ahora vamos a estar en menos 5. 5 negativo. Nos va a quitar 5 veces la fuerza que teníamos antes de tomar la taza de té o de café. Eso es lo que está diciendo. Cuando el organismo está ya recargado y necesita reposo, el consumo de té acicatea la naturaleza, la estimula a cumplir una acción antinatural, la estimula a cumplir y por tanto disminuye su poder para hacer su trabajo y su capacidad de resistencia. Las facultades se agotan antes de lo que el cielo quería. El té es venenoso para el organismo. Los cristianos deben abandonarlo. Entonces noten que esto es tremendo porque a veces uno piensa, pero yo no creo que esto esté ocurriendo así. Claro, porque nosotros no vemos. Nosotros no vemos y a veces ni sentimos. A veces pareciera, porque a veces la gente anda todo el día así. La gente anda todo el día así. La gente anda todo el día, se le acaba la energía y siente, oye, me hace falta otra taza de café. Y va y se toma otra taza, entonces se mantiene otra vez y se mantiene todo el día drogado. Eso es lo que está pasando. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi hermano, él era mayor, 7 años mayor que yo, y él en la mañana, al despertarse, no hacía nada, no comía nada, no bebía agua, nada. Lo primero era una taza de café y un cigarrillo. Y esto lo hizo, bueno, por tantos años, desde que comenzó en ese vicio, a los 16 hasta la edad de su muerte, que fueron los 43 años. Justamente murió joven y una de las grandes cosas que yo vi era eso, que él estaba todo el día con un cigarrillo y con una taza de café. ¿Y eso qué hizo? Les agotó la vida, la fuerza vital. O sea, no es para que los seres humanos moramos a esa edad tan temprana, porque realmente a esa edad es que la verdadera madurez del hombre se alcanza a esa edad, a los 40 años. Entonces, apenas comenzando a vivir, muere por esta sustancia venenosa. Los cristianos, dice al final, deben abandonarlo. La influencia del café es hasta cierto punto la misma que la del té. O sea, ahorita venía hablando del té. Ahora dice, la influencia del café es la misma que la del té. Pero su efecto sobre el organismo es aún peor. Fíjense por qué. Ahora está diciendo que el efecto fisiológico es el mismo, pero es peor el café que el té. Es excitante y en la medida en la que lo eleve a uno por encima del normal, lo dejará finalmente agotado y postrado por debajo de lo normal. ¿Ven lo que estoy diciendo? Hay unas curvas, hay una línea normal, te excita por encima de lo normal, pero cuando se acaba el efecto te pone por debajo de lo normal en la misma proporción que te subió.
A los que beben té y café los denuncia su rostro, dice aquí la cita. Su piel pierde el color y parece sin vida. No se advierte en el rostro el resplandor de la salud. O sea, no se ve el tinte de la salud que debiera haber en los rostros de las personas. ¿Por qué? Porque están con el consumo del té y el café. Continúa la cita, el té y el café no nutren el organismo. No la nutren, no aportan ningún nutriente. O sea, el ser humano necesita nutrientes, ¿no? Necesita proteína, básicamente son 4, ¿no? Proteína, carbohidrato, ¿qué otra cosa? Proteína, carbohidrato, las vitaminas y los minerales, la fibra también. ¿Y qué otra cosa? Los lípidos, ¿no? Que serían las grasas, pero las grasas buenas, ¿no? La buena grasa, la grasa, los aceites vegetales. Bueno, el café y el té no tienen nada de estas cosas. No tienen ni proteína, ni carbohidratos, no tienen vitamina, ni minerales, no tienen grasa, no tienen nada de esto. Claro que obviamente la gente se lo toma con el té y el café se toma con azúcar, o sea que además de eso se le añade azúcar y azúcar blanca refinada, que también ya vimos en una cita, bueno, no lo hemos estudiado aquí en esta semana, pero yo coloqué una cita en los grupos donde se muestra que el azúcar refinada es peor que la carne, o sea que se hace aún peor esto. No nutre, no hay ningún nutriente, sino que todo lo que aportan realmente no sirve de nada. Dice aquí, alivian repentinamente antes que el estómago haya tenido tiempo de digerirlo. Esto demuestra que aquello que los consumidores de estos estimulantes llaman fuerza proviene de la excitación de los nervios del estómago, que transmiten la irritación al cerebro y este a su vez es impelido a aumentar la actividad del corazón y a infundir una energía de corta duración a todo el organismo. Todo esto es una fuerza falsa, cuyos resultados ulteriores dejan en peor condición, pues no imparte ni una sola partícula de fuerza natural. Hasta aquí, esta parte creo que ya la habíamos leído antes. Pero miren esta parte que se añade, ¿no? El segundo efecto de beber té es dolor de cabeza, insomnio, palpitaciones del corazón, ven lo que estábamos diciendo hace rato, indigestión, temblor nervioso y muchos otros males. Toda esta cita que hemos leído es Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 195, página 196. Entonces, varias páginas de este libro dedicadas a explicar lo dañino del té y el café, lo estimulante que hacen, cómo hacen el efecto en el organismo. Y fíjense que al final coloca todas las cosas toda la enfermedad que causan. O sea, esto causa enfermedad. ¿Cuál enfermedad? Dolor de cabeza, número 1. Número 2, insomnio. Número 3, palpitaciones del corazón. Ya lo habíamos visto cuando ya leímos la parte que dice que tiene un efecto en aumentar la frecuencia cardíaca, porque dice que pone el cuerpo más acelerado, el corazón más acelerado, que entra en la circulación. O sea que produce palpitaciones del corazón, o comúnmente llamado hoy taquicardia. Otra enfermedad, indigestión, temblor nervioso. Y esto es de cuidado porque el temblor nervioso se puede asociar luego con el Parkinson. Entonces, y aquí luego deja la puerta abierta porque dice, y muchos otros males. ¿Todo por qué? Por este vicio, esta adicción. Y el Señor lo que está haciendo con todas estas citas es, primero dándonos el conocimiento del pecado. Esto es la ley, pero la ley física, ¿no? Nos está diciendo, mira, esto es pecado. ¿Y por qué? ¿En qué consiste el pecado de estas cosas? En que dañan el cuerpo, el templo de Dios. Y explica cuáles son todos los efectos. Sigue diciendo otra cita. Aquí tenemos otra cita de Christian Temperance and Bible Higiene, o sea, higiene bíblica. Por el uso de los estimulantes sufre todo el organismo. Los nervios se desequilibran. Ahora añade el sistema nervioso. El hígado funciona mal. Mira, añade otro órgano aquí. El hígado funciona mal. La calidad de la sangre y su circulación son afectadas. O sea que también influye en la poca circulación de la sangre. Y eso ya es dañino.
La piel se vuelve inactiva y pálida. La mente también es perjudicada. La influencia inmediata de estos estimulantes es excitar el cerebro a una actividad indebida. O sea, hay un efecto inmediato, un efecto a largo plazo o a mediano plazo. El que hemos leído primero, lo del hígado, los nervios, la sangre, la circulación, la piel, es a mediano plazo. Pero la inmediata es excitar el cerebro, dice, a una actividad indebida, solo para dejarlo más débil y menos apto para el esfuerzo. O sea que la gente piensa que el café lo pone activo en el funcionamiento del cerebro y al final lo hace cada vez menos inteligente, le va quitando fuerza intelectual. El efecto ulterior es la postración, no solo mental y física, sino moral, sino también moral, porque obviamente afecta al sistema nervioso y el sistema nervioso es donde está el cerebro y es donde está la mente, la sede, o sea, nuestro espíritu. Tenemos que entender esto y tenemos que recordarlo siempre. No, el espíritu en la Biblia no es un ente allí, no es una energía, no es el concepto espiritista. Nuestra mente es nuestros pensamientos. Así lo dice el Señor Jesús. Del corazón salen los malos pensamientos. O sea, el corazón, en la Biblia, el espíritu, son los malos pensamientos. Cuando dice espíritu, en 1 Corintios dice que habla de que nadie tiene el espíritu de Cristo. Y luego dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que allí se hace el juego para que se entienda, en 1 Corintios 1, que espíritu es mente. Entonces el espíritu del hombre es la mente del hombre. Y la mente, su sede física de la mente es el cerebro. Y el cerebro es parte integral del sistema nervioso. Entonces estamos dañando nuestro espíritu. O estamos dañando la sede de nuestro espíritu. Y por tanto el espíritu no va a funcionar bien como funcionaría si tuviese bien su sede física, su cerebro. Entonces aquí dice que tenemos una postración mental, física y moral por estos productos. Como resultado vemos a hombres y mujeres nerviosos. ¿Se dan cuenta? De juicio defectuoso, de mente desequilibrada. A menudo manifiesta un espíritu precipitado, impaciente y acusador. Un espíritu precipitado, impaciente y acusador, que mira las faltas de los demás como a través de un lente de aumento, pero completamente incapaz de discernir sus propios defectos. Temperancia cristiana y higiene bíblica, en la página 35 y 36, y en español la pueden conseguir en el libro que se llama Temperancia, en la página 70. Esta cita es muy buena por todos los efectos que siga añadiendo del consumir el té y el café. Hermanos, esto es tremendo. Entonces, queremos pedir al Señor mejor entendimiento, mejor paz, tranquilidad. Queremos pedirle al Señor mejor salud. Pero si no abandonamos estos ídolos, como ella misma los llama, ¿no? Estos ídolos, si no abandonamos estos ídolos, no podremos disfrutar de esto. Entonces el Señor nos llama a eso. Por eso nos dice, mira, esto es pecado. ¿Para qué? Para que veamos que eso tenemos que abandonarlo. Una última cosa acerca de estos elementos. Además de lo que ya hemos leído de lo dañino, ahora dice que causan adicción y abren la puerta a otras adicciones. Miren esta cita que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 3. Por el uso del té y del café se crea el apetito por el tabaco. O sea, el té y el café crean el apetito por el tabaco. Por eso es que vemos a muchas personas que van juntos lo uno con lo otro, ¿no? El café con el tabaco o el té con el tabaco. Y luego dice, el tabaco, fomenta el apetito por los licores. Entonces fíjense cómo van los pasos hacia el alcoholismo, ¿no? Comienza con el té y el café, te lleva al tabaco y el tabaco te lleva al alcohol. Entonces esto es una revelación para el Señor advertirnos hacia dónde va el camino descendiente, que desciende hacia la muerte, para que nosotros no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque el diablo y sus profetas, los profetas del diablo, nos van a decir, no, pero es que el té es muy bueno, el café es muy bueno, el café tiene esto y aquello y lo otro. Entonces volvemos a lo mismo, que a lo que decíamos ayer, hay una lucha. Hay una lucha porque entonces viene una batalla, la batalla de las ideas, a ver quién controla tu mente y tu corazón. Dios te dice esto que estamos leyendo hoy, el mundo te va a decir otra cosa. Y los supuestos argumentos científicos. Al final tú tendrás que tomar la decisión a quién le vas a creer. Si a lo que dicen
que esto es bueno, a lo que a lo malo llaman bueno, o le vas a creer al Señor que a lo que es malo lo llama que es malo. Miren, aquí tengo una tabla que quise hacer con la ayuda de la inteligencia artificial, donde pusimos en una tabla todas las bebidas, no solamente el café y el té, sino bebidas modernas, ¿no? Según lo que dicen, lo que lo fabrican, lo que los obligan a decir. Y puse en orden, le pedí a la inteligencia que lo hiciera de orden de mayor a menor, especificando la cantidad de cafeína, ¿no? Entonces, el café, una taza de café, tiene entre 100 y 200 miligramos de cafeína. Y es la que está a la cabeza de mayor cantidad de cafeína. El segundo es el té negro, que tiene entre 40 y 70, o sea, casi que tiene la mitad de cafeína. Pero fíjense que el Espíritu de Profecía lo menciona junto, té y café. Pero si leímos una cita donde ella misma dice que el efecto del café es peor, y quizás aquí está porque el café tiene más concentración de cafeína. El tercero es la Pepsi Cola. Una botella de Pepsi Cola de 330 mililitros tiene 38 miligramos de cafeína. La Coca-Cola, que es la versión norteamericana de esa misma bebida, tiene 32 miligramos de cafeína. El té verde tiene entre 30 y 50 miligramos de cafeína. Luego sigue la Chinoto. Bueno, no sé si se conoce la Chinoto. En algunos países, en Venezuela existe la Chinoto, una bebida como la Coca-Cola, pero es transparente. Se dice que sabor a limón, pero tiene 30 miligramos de cafeína, o sea, tiene la misma cantidad de cafeína que la Coca-Cola. El cacao puro, una cucharada de cacao puro, o sea, estoy hablando del cacao directo que se consigue de la planta, tiene entre 10 y 12 miligramos, o sea, la mitad de la Coca-Cola tiene de cafeína. De hecho, es el que menos tiene. El chocolate, la taza, aquí leímos el cacao, ahora una taza de chocolate tiene entre 5 y 15 miligramos. Si se hace con cacao puro, de cafeína estamos hablando. Entonces, obviamente que el chocolate no tiene la misma cantidad de cafeína que el café o que el té, pero sí tiene al menos la mitad de un poco, pues sí, como la mitad de la Coca-Cola, aproximadamente la mitad de cafeína que una Coca-Cola. Y luego puse aquí, le pregunté y tenemos aquí los datos, ¿no? Lo que se llama el 7-Up, la Fanta y la Sprite tienen 0 miligramos de cafeína. En cuanto a la cafeína, no tienen. Obviamente tienen mucha cantidad de azúcar, pero hoy no estamos hablando del azúcar, sino solamente de la cafeína y de este estímulo que causa daño en el sistema nervioso. Entonces ahí tenemos la tabla para que podamos comparar, ¿no? Bien, entonces, si esto es pecado y es dañino y daña el cuerpo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser liberados de esto? Bueno, lo primero, pedir perdón. Primera de Juan 9, 10 al 10 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Esta es la parte clave. O sea, para que seamos limpiados de esta maldad, de este hábito pernicioso, de este vicio, de esta adicción, hay que pedir perdón, porque es un pecado. Si no fuese pecado no habría que pedir perdón, pero ya lo hemos leído que es pecado. Ahora, si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, si nosotros buscamos de excusarnos, decir, no, Señor, yo no he pecado, eso no es realmente malo, entonces, primero estamos haciendo a Dios mentiroso. O sea, porque no es Elena de White la que escribió esto por inspiración de sí misma, es Dios quien se lo reveló. Si decimos que eso no es pecado, entonces Dios mintió y su palabra deja de estar en nosotros. Paso seguido, hay que pedir arrepentimiento. En Hechos 5:31 dice lo siguiente, el apóstol Pedro, a Jesucristo, ¿no? A Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecado. Es decir, arrepentimiento es dado por Dios, por Cristo, es un don. No es que yo, si me esfuerzo me arrepiento, no, tengo que pedir el arrepentimiento, tengo que pedir el perdón. Y esta es la liberación verdadera, la liberación de estos hábitos pecaminosos. Comienza con entender que es pecado, luego pedir al Señor perdón y arrepentimiento y liberación. Y no solamente pedir liberación, sino pedir justicia,
En Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ella serán saciados. Ahora, ¿qué implica pedir justicia? Pedir justicia es pedir el poder de Cristo, la justicia de Cristo, el espíritu de Cristo, la voluntad de Cristo para poder romper y vencer estos hábitos. Porque si estamos habituados a hacer algo algo que ahora sabemos que es pecado, no es fácil, no es que yo pueda ahora, por el ejercicio de mi propia voluntad, romper con esos malos hábitos. Ya lo dice la Escritura. ¿Podrá el negro cambiar su piel? ¿O el leopardo cambiar sus manchas? Y luego pregunta, ¿así podéis cambiar vosotros vuestros hábitos malos, oh casa de Israel? O sea, está diciendo allí que es imposible para el ser humano cambiar sus hábitos. Imposible en sí mismo. Pero si pedimos la ayuda del Señor, dice que sí. En esta cita dice lo siguiente. Jesús soportó el doloroso ayuno en nuestro lugar y venció a Satanás en cada tentación, haciendo posible que el hombre pueda vencer en su propio nombre, por su propia cuenta, mediante la fuerza que se le da por esta victoria tan poderosa ganada como sustituto y fiador del hombre. O sea que aquí está diciendo que cuando pedimos la justicia de Cristo, esa justicia de Cristo es lo que Él logró. ¿Y qué es lo que Él logró? Soportar el ayuno en nuestro lugar. Vencer a Satanás. ¿Para qué? Dice aquí, para que el hombre pueda vencer. O sea, para Él darnos ahora, Debe estar en la casa. en nuestro lugar. O allá que coro, no sé. Por favor, la persona que tenga el micrófono abierto, si es tan amable. Ana Petra, tiene el micrófono abierto. Gracias. Bien, entonces, la forma de vencer es pedir al Señor la justicia de Cristo, la victoria que Él logró, el poder que Él logró, que Él ejerció para vencer el apetito. Cuando pedimos esa justicia de Cristo, dice aquí, se nos da la fuerza y podemos vencer en el nombre de Cristo, por cuenta de Cristo, mediante la fuerza que nos da Cristo. Y luego, mira lo que dice, porque esto comienza así explicando, luego habla de un caso particular. Le damos gracias al Señor porque se logró una victoria en estos puntos, incluso aquí en Basilea, en Suiza. Y esperamos llevar a nuestros hermanos y hermanas a un nivel aún más alto. Fíjense, y aquí mismo nos está dando la clave, ¿no? Hermanas a un nivel más alto para que firmen el voto de abstenerse del café de Java y de la hierba que viene de China. Está hablando del café y del té. Vemos que hay algunos que necesitan dar este paso en la reforma. Está en la revista en general 19 de abril de 1887. Es decir, nos presenta la victoria espiritual que se logra en la justicia de Cristo y luego nos dice que el paso siguiente de ser liberados de estos hábitos por la justicia de Cristo es hacer un voto. El voto de abstenerse del café y de la hierba que viene de China es justamente lo que se pregunta. Si fíjense, cuando se hace el voto bautismal o el pacto de iglesia, hay una de las cosas que se pregunta que si con la gracia de Dios se decide abstenerse de estas cosas. Y eso es lo que está diciendo aquí. O sea, que ese voto está inspirado en esta cita que el Señor le revela al pueblo y le dice, después que son justificados, liberados, y que tengan la justicia para vencer estos malos hábitos, hay que hacer un voto. Hay que hacer un voto. Voto de abstención del café y del té. Porque ese es el paso en la victoria, ¿no? Es un compromiso. Otra cita que dice lo mismo, los que abogan por la reforma en la temperancia, ¿no se despertarán también en cuanto a estas cosas perjudiciales? ¿No debiera abarcar el voto también el café y el té como estimulantes dañinos? ¿Ve? Habla de hacer un voto que incluya, o sea, que no solo tenga el alcohol y el tabaco, sino que incluya el café y el té como estimulantes dañinos. Consejos sobre salud. O sea, que ese voto no es ni siquiera un invento de los seres humanos, de los pioneros. Es algo que Dios les mandó a decir a través de la inspiración del espíritu de profecía. Entonces, mis hermanos, allí nos podemos dar cuenta, ¿sí?, de lo importante de este mensaje. Este es el primer mensaje de salud que fue dado al pueblo adventista, y aquí hemos tratado de hacer comprimir este mensaje resumidamente en todas
en todas las áreas que se han revelado, que es pecado, que enferma, que es dañino, que estimula, que causa adicción, que tenemos que pedir al Señor el perdón, el arrepentimiento de eso, la justicia para vencer esos malos hábitos y finalmente hacer un voto de abstenernos, un voto de temperancia que incluya no solamente el alcohol y el tabaco, sino que incluya el café, el té. O sea, un compromiso que nosotros hacemos delante de Dios, de por su gracia, por su justicia, nosotros no seguir consumiendo estos productos. Así que bueno, esto es algo que debemos preguntarnos y reafirmar ese voto que hicimos cuando nos bautizamos, ahora bajo esta luz más amplia que el Señor nos ha revelado. Vamos a dejar el tema hasta aquí, la grabación hasta aquí, y quedan todavía al menos 10 minutos que se puedan aprovechar si hay alguna pregunta en relación al tema que hemos estudiado hoy.